Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo extraer determinados subconjuntos de un data frame. ¿No? Sí, vamos a escribir este título. Bien, es decir, lo que queremos es extraer determinadas filas o columnas de un data frame. Entonces, empecemos por lo más sencillo. Supongamos que queremos extraer un elemento, ¿sí? Por ejemplo, el elemento que está en la primera fila y en la primera columna del data frame Starbase, es decir, el 1, ¿sí? Que está en la primera fila, ¿sí? Primera columna. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que escribir Starbase. Y ahora entre corchetes, ¿sí? Vamos a escribir dos números. El primer número es el número de fila que queremos, ¿sí? Después una coma. Y el segundo número va a ser el número de columna que queremos. Entonces ahora damos control enter. En la consola nos muestra el 1, ¿sí? Que era ese elemento. Si ahora queremos, por ejemplo, el elemento que está en la fila 1 y columna 6, hacemos Starbase, entre corchetes 1,6. ¿Y qué nos devuelve? NL. Vamos a ver si efectivamente es lo que hay en la columna, en la fila 1, columna 6. La 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Species ID, si es NL. ¿Está bien? Bien. Ahora supongamos que queremos toda la primera columna, ¿sí? Vamos a escribir acá. Primera columna. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros hasta ahora sabemos extraer elementos, un único elemento, ¿sí? Ahora queremos toda una columna, o sea, lo que hay en todas las filas, pero de la columna 1. Eso lo conseguimos así. Como lo que queremos son todas las filas de una columna, en el primer lugar vamos a dejarlo, el primer lugar lo vamos a dejar vacío, ¿sí? Sin nada. Eso quiere decir todas las filas. Y en el segundo lugar la columna que queremos, que es la 1, ¿sí? Si ahora corremos esto, bueno, el resultado es enorme, ¿no? De hecho no lo muestra todo, acá me dice que se están omitiendo todas estas entradas. ¿Por qué? Porque si me va a tirar toda la columna, bueno, esa columna va a ser un vector con esta cantidad de 34.786 componentes, ¿está bien? Lo que puedo hacer para verlo un poco mejor es el head de ese vector. Para ver los primeros 6 lugares, ¿no? De ese vector. A ver, bueno, me dan estos números de acá, vamos a comprobar. Entonces esto era la primera columna, así que es fácil. Y los primeros 6 lugares deberían ser estos 6 números. Está bien que coincide con lo que veo ahí en Head Starbase. ¿Qué es este elemento Head Starbase? Vamos a ver. Vamos a hacer class. Recuerden que con la función class veíamos qué tipo de objeto es, ¿sí? Acá se me piantó un 7. Entonces class de Starbase como 1. ¿Qué me dice? Integer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando el objeto era un vector, la función class no me decía vector, como la verdad que estaría bueno que sucediera, sino lo que me dice qué tipo de vector es, ¿sí? Entonces, si me dice integer o character o logical, yo voy a saber que es un vector y bueno, de qué tipo es. Entonces, esto es un vector. Ahora, otra forma de conseguir la primera columna es hacer Starbase. Y ahora esto tiene otra lógica que lo anterior. Ya no voy a poner dos coordenadas, sino que voy a poner una única coordenada. Y esto también funciona siempre y cuando yo quiera columnas. Entonces, esto me devuelve también la primera columna. Pero fíjense que ahora está más linda esta columna, ¿no? No están todos los números uno al lado del otro, sino que uno abajo del otro. Vamos a hacer un head. Ajá. De esto. Lo vemos mejor. ¿Está bien? Son los mismos números que antes, pero puestos en una columna. Entonces, esto es un data frame, ¿sí? Si yo ahora pregunto de qué clase es este objeto, ahora sí me dice data frame. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo quiero la fila 3 ahora? Bueno, volviendo a la misma lógica,
que usamos acá, ¿sí? Si queremos usar las dos coordenadas de un data frame, vamos a decirle entonces, acuérdense que la primera coordenada era para la fila, entonces ahora queremos solo la fila 3, y la segunda era para la columna, pero ahora queremos todas las columnas, ¿sí? Es decir, queremos esto, fíjense, esta fila 3, queremos todos, o sea, todas las variables de la observación 3, ¿está bien? Es como un vector, pero acostado. Entonces no ponemos nada en esta segunda coordenada. Si damos control enter, vemos todos los valores de todas las que toman, digamos, la observación 3 en todas las variables. Y veamos de qué tipo es esto, ¿sí? ¿De qué tipo será esto? Yo diría que es un vector, porque me lo muestra así acostado. No, pero vector no puede ser porque tiene distintos tipos. ¿Qué será? Un data frame. Ok, es un data frame con una única observación. Bien. ¿Qué más? Yo ahora puedo querer, por ejemplo, los primeros 3 elementos de la columna 7. A ver, primeros 3 elementos de columna 7. ¿Cómo hacemos esto? Otra vez vamos a usar la lógica de las dos coordenadas. ¿Sí? Acuérdense, la primera es para fila, la segunda para columna. Bien, entonces, acá escribí mal surveys, ¿no? Entonces, en la primera componente, yo ahora quiero los primeros 3 elementos, o sea, lo que hay en las primeras 3 filas. Hasta ahora vimos cómo poner el número de una única fila. ¿Cómo hago para poner el número de 3 filas? Bueno, pongo un vector, ¿sí? El vector que tenga los números de filas que quiero, que en este caso son 1, 2 y 3. Acuérdense que para generar un vector teníamos que usar la función C de concatenar, entonces para lo que queremos armar el vector 1, 2, 3, lo armamos así. Coma, y ahora ponemos la columna o las columnas que queremos. En este caso queremos solo la columna 7, así que hacemos esto. ¿Y qué me devuelve? A ver, vamos a ver si esto está bien. La columna 7, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sexo, sex, ¿está bien? Y lo que quiero son las primeras 3 observaciones, ¿sí? M, M y espacio, que es lo que me muestra. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera querido lo que hay en las primeras 3 observaciones, pero en las columnas, qué sé yo, 5 y 7? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, la misma lógica de antes, solo que acá ahora quiero 2 columnas. Entonces hago C, D y las 2 columnas que quiero. 2 y 7. ¿Sí? Y ahí tengo. Entonces vamos a escribir esto, primeros 3 elementos de columnas 2 y 7. Y ahora voy a hacer algo un poco desprolijo, pero esto lo tendría que haber dicho antes. Voy a hacer esto de otra manera, ¿sí? Como acá las 3 filas que estoy queriendo son consecutivas, tengo una forma más fácil de hacer esto, ¿sí? En realidad, lo que digo es que tengo una forma más fácil de crear el vector 1, 2, 3, ¿sí? El vector 1, 2, 3 lo puedo crear así, con esta instrucción, o, como son números seguidos, tengo una instrucción más fácil que es la de los 2 puntitos. 1, 2 puntitos, 3 me crea una secuencia del 1 al 3. ¿Está bien? Y eso para cualquier par de números. Por ejemplo, si yo quiero todos los números del 2 al, qué sé yo, al 15, bueno, voy a cualquier lado. Acá. Hago 2, 2 puntitos 15 y tengo esa secuencia de números, ¿está bien? Yo puedo también arrancar de un número más grande, poner primero el número más grande y después el más chico, y eso me hace la secuencia, pero decreciente, ¿está bien? Entonces, otra forma de hacer esto mismo de acá, más sintética, es hacer surveys, y acá, en vez de poner C1, 2, 3, poner 1, 2 puntos. Otra vez me fui a cualquier lado. 1, 2 puntos, 3. Y me da exactamente lo mismo que antes. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Bueno, hagamos lo siguiente. Ahora voy a crear un data frame que lo voy a llamar surveys ahead.
que va a tener lo mismo que me devuelve la función head, pero lo voy a hacer a mano, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero que tenga? Las primeras 6 observaciones, o sea, las primeras 6 filas del data frame surveys, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Esto ya lo sabemos hacer. Lo único que vamos a hacer ahora es una asignación, único nuevo que hay. Entonces, surveys head, asignación. ¿Y qué voy a hacer? Surveys de las primeras 6 filas, ¿cómo las consigo? Bueno, esta instrucción con los dos puntitos, 1, 2 puntitos, 6. Y en columnas no pongo nada porque quiero todas las columnas. ¿Está bien? Entonces ahora, si vemos el environment, me creó un nuevo data frame con 6 observaciones y 13 variables, igual que el anterior, o sea, la misma cantidad de variables que el anterior. Y si lo queremos mirar, lo podemos mirar directamente acá en la consola. Tiene esto de acá. ¿Sí? Fíjense que esto es lo mismo que hacer head surveys. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué más? También podemos querer, en vez de quedarnos con ciertos elementos, tirar ciertos elementos, excluir determinados elementos. Y eso lo podemos hacer con el signo menos. Entonces excluimos elementos con el signo menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos todas las filas de mi data frame surveys menos la primera, hacemos así, surveys menos 1, coma, espacio, ¿sí? Entonces acá le estoy diciendo que no me ponga la fila 1 y me ponga todas las demás y todas las columnas. Bueno, si miro esto va a ser una chorrera infernal, ¿no? Podemos hacer un head para mirarlo acá o podemos asignarle a un objeto y abrirlo desde el environment, ¿no? Vamos a hacer un head ahora para no generar más objetos. Bueno, y lo que tenemos, fíjense que arranca desde la fila 2. ¿Está bien? Si ahora miramos, queremos corroborar, vamos a ver que la fila 1 no la tenemos, la fila 2 es la primera fila de este nuevo surveys, sin la primera fila. ¿Está bien? Bien. Y usando también el signo menos podemos excluir más de una fila. ¿Está bien? Podemos excluir, por ejemplo, o columna, no sé. Podemos excluir, por ejemplo, las columnas, qué sé yo, 3 y 5, por decir algo. Y esto me va a dar un montón de cosas, entonces voy a hacerle un head directamente. No, perdón, acá puse solo las columnas 3 y 5, pero si ahora le pongo un menos adelante, voy a tener esto, ¿sí? Fíjense, la columna 3 es day, no la tenemos, ¿no? Porque tenemos record ID, acá month, y salta a year, ¿sí? Sacó la columna 3 que es day, y le saqué también la 5 que es plot ID, y está bien, ¿no? Porque acá salta de year a species ID. ¿Está bien? Bueno. Entonces también lo que vamos a hacer es algo rebuscado, pero está bueno para practicar, y es generar otra vez lo mismo que genera el head surveys, pero utilizando el signo menos. ¿Está bien? Entonces, el head surveys lo que hace es quedarse con las primeras 6 filas. ¿Está bien? Bueno, eso es lo mismo que tirar todas las filas de las 7 hasta la última. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un surveys. Y ahora voy a tirar. Y como quiero filas consecutivas, voy a poner los dos puntitos. Pero ahora tengo que poner paréntesis, ¿está bien? Para que el R sepa que el menos aplica a todo este vector. Y el vector va del 7 al 34.786, ¿sí? Que es la cantidad de filas del surveys. Y quiero todas las columnas. Bueno, está bien. Y esto
es exactamente lo mismo que había en Head Surveys. Vamos a escribirlo de nuevo para tenerlo acá a mano. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. Bien. Bueno, entonces, hasta ahora vimos cómo extraer filas o columnas usando los índices. ¿Está bien? El número de fila o columna que queremos. Ahora, para las columnas tenemos nombres también. Entonces, muchas veces es más práctico quedarnos con determinadas columnas usando los nombres de las columnas, ¿no? Por ejemplo, si queremos la columna Species ID y tenemos que usar el número de columna y tenemos que ponernos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, la sexta columna. Bueno, le pongo un 6. Entonces es mucho más práctico poder usar los nombres. Entonces vamos a extraer subconjuntos de columnas, conjuntos de columnas, utilizando los nombres de estas columnas. Entonces, lo que más se usa es el símbolo peso. Si yo surveys pesos y el nombre de la columna que quiero, en este caso vamos a hacer Species ID. Listo, me tira todo el vector que corresponde a la columna Species ID. Otra vez este vector es enorme. Entonces vamos a hacer un head para ver las primeras 6 componentes. Bien, vamos a chequear. Species ID, las primeras 6 componentes son en L, todas en L, está bien. Esto es algo que hay que hacer siempre, siempre mirar, chequear todo. ¿Qué más? Bueno, ¿de qué clase es esto? ¿Sí? Esto era algo que quería hacer en el video anterior y no lo quise hacer porque todavía no habíamos visto este símbolo pesos, no habíamos visto cómo extraer determinadas columnas de un data frame. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que habíamos hecho el summary de surveys? Vamos a hacerlo de nuevo. Habíamos hecho el summary de surveys. Me lo tipié mal. ¿Está bien ahí? No. Bueno, ya habíamos visto que la columna Species ID era de clase carácter, ¿está bien? Y yo les había dicho que, bueno, que esta función clase me devuelve de qué tipo es el objeto, pero que para vectores me devuelve qué tipo de vectores, ¿no? No me dice vector, sino qué tipo de vectores. Y quería mostrarles cómo aplicar directamente la función class a esta columna. Bueno, eso lo hacemos de esta manera. Ahora que sabemos cómo extraer la columna, podemos hacer class de esa columna y efectivamente nos dice character igual que lo mismo que vemos acá en el summary. ¿Está bien? Cuando hacemos summary de surveys. Bueno, entonces esto es un vector, ¿sí? De tipo carácter. O sea que esto es equivalente a hacer surveys. ¿Se acuerdan? Si lo quiero hacer con coordenadas, con el número de coordenadas. Vamos a escribir acá al costadito. Devuelve un vector. Devuelve un vector. Por lo tanto, es equivalente a hacer cuando usaba coordenadas, me devolvía un vector cuando yo usaba las dos coordenadas. Entonces, la primera tenía que dejarlo en vacío porque quiero todas las filas, y la segunda poner el número de columna, que en este caso es el 6. ¿Está bien? Es lo mismo. Bueno, acá me devuelve un montón de valores. Si hago un head, veo lo mismo que antes. ¿Está bien? Bueno, esta es la forma más usada, la del pesos, ¿sí? Pero también podemos hacerlo de otras maneras, utilizando corchetes. Y hay varias formas de hacerlo. Una es surveys y entre corchetes y ahora entre comillas el nombre de la variable que quiero. No, no es surveys, es species ID. También esto me da lo mismo. Vamos a hacer un head de nuevo para no tener todo
toda la chorrera. Y fíjense que acá me lo da en forma ya encolumnado. ¿Por qué? Porque esto es un data frame. ¿Está bien? Me lo da como data frame. Corroboremos eso. Vamos a hacer un class de esto. Efectivamente es un data frame. ¿Está bien? Entonces vamos a escribirlo acá. Devuelve, esto devuelve un data frame. Y por lo tanto es equivalente a hacer qué cosa, usando los corchetes, ¿cómo podíamos obtener la sexta columna pero en forma de data frame? Bueno, directamente usando corchetes y poniendo un solo valor, que es el valor de la columna. Bueno, acá puse todo. Vamos a ver head. Está bien, es lo mismo. Está bien. Y hay dos formas más, que es surveys de también corchetes. Y ahora esto es como una mezcla entre lo que hacíamos cuando poníamos las dos coordenadas y usar ahora nombres. Y entonces, acá vamos a poner las dos coordenadas. En la primera coordenada no ponemos nada porque queremos todas las filas. Y en la segunda, en vez de poner el número de la columna, ponemos el nombre de la columna, pero entre comillas, ¿sí? Especies, ID. Y esto lo entiende perfectamente. Y me tira, ¿qué me tira? Vamos a hacerle el head. Me tira un vector, ¿sí? Si lo veo los valores uno al lado del otro, es que es un vector. ¿Está bien? De hecho, si hacemos ahora un class, vamos a ver que nos dice carácter, ¿no? A ver. Bien, es un vector. Y otra forma es, que esto todavía no lo vimos, creo, que es con el doble corchete. Todo esto como que resulta muy confuso, demasiadas formas de hacer lo mismo, ¿está bien? Pero bueno, se las doy por si la ven en algún momento. Y esto, vamos a darle al head. Y me lo devuelve también en forma de vector. Entonces, a ver, de todo esto, pasando en limpio, lo más importante es, para extraer columnas, lo más útil va a ser esto, ¿está bien? El pesos, ¿sí? Esto también puede ser útil. A ver, formas más útiles y comunes, digamos, o comunes de extraer columnas. Entonces es usando el signo pesos. Y esto también lo que tiene de bueno, esta combinación entre corchetes y pesos. Bueno, o esta también, esta de acá también, ¿no? Es más sintética. Es que yo puedo obtener de una más de una columna, ¿sí? Por ejemplo, si quiero la columna especies ID y alguna otra, ahora vamos a abrir el data frame, así vemos, especies ID y weight, vamos a poner. Yo escribo esto, a ver si funciona. Weight. Nunca me acuerdo si va primero la... Ahí está, H después la T. A ver qué pasa acá. Si yo quiero estas dos columnas, ¿sí? Pongo C. ¿Está bien? Armo un vector con los nombres de estas columnas y a ver si esto funciona. Sí, está bien. Me muestra un montón de cosas porque esto tiene muchas observaciones, ¿sí? Esto me arma un data frame con dos variables y todas las observaciones del data frame original. Entonces estas son las formas más útiles de extraer ciertas columnas. Y después, bueno, para extraer ciertas columnas y ciertas filas, lo más usado es usar directamente, no, de hecho es la única forma, usar los corchetes y las dos coordenadas. Bueno, vamos entonces ahora a hacer un ejercicio. Vamos a hacer compartir. Bien. Entonces, me dice primero, crea un data frame que se llame Surveys 200, que contenga únicamente los datos de la fila 200 del data frame Surveys. Después, utiliza la función nRow para conocer la cantidad de filas del data frame Survey.
Usa ese número para extraer solo la última fila del dataset. Compara eso con lo que ves en la última fila usando tail para asegurarte que lo hiciste correctamente. Extrae la última fila utilizando nRow en vez de el número de filas y crea un nuevo data frame que se llame surveys last que contenga esa última fila. Después, ítem 3, utiliza nRow para extraer la fila que está en el medio del data frame y almacenar el contenido de esta fila en un data frame llamado surveys middle. Y por último, combina nRow con el signo menos anterior para obtener el mismo resultado que con head surveys, es decir, para generar un data frame que contenga únicamente las primeras 6 filas del dataset surveys. Bueno, entonces, de nuevo, pausan el video, lo intentan resolver y vuelven a ver cómo lo resolví. Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio 2. Entonces, ¿qué era lo primero que me pedían que hiciera? Me decían crear un data frame que se llame surveys 200, que contenga únicamente los datos de la fila 200. Bueno, entonces, vamos, surveys, lo primero que hago es escribir un nombre, 200, asignación. Si quiero entonces la fila 200 del data frame surveys, no, me fui a cualquier lado, surveys, ¿qué hago? Abro corchetes y acuérdense, la primera coordenada era para la fila, así que acá pongo un 200, la segunda para la columna, como quiero todas, lo dejo vacío. Y corro. Vamos a ver, vamos a abrir el data frame 200, survey 200, y esta debería ser la fila 200 de surveys. Según lo que dice acá, como el nombre de la fila es 200, esto debe estar bien, pero siempre por las dudas, no está de más, ir y corroborar. Entonces vamos a surveys, vamos a buscar la fila 200. Acá está. ¿Está bien? Este record ID más 12, 7, 2002. Vamos a ver. Bien, perfecto. ¿Está bien? Son los mismos datos. Excelente. Bueno, después que me piden utilizar la función nRow para conocer la cantidad de filas del data frame surveys. ¿Está bien? Entonces hacemos nRow, que si se acuerdan, esto me da la cantidad de filas, que ya la sabemos porque la vemos ahí en el environment, pero vamos a usar esta función, ¿está bien? 34.786. Este sería el ejercicio 2. Y ahora me dice ítem A, usa ese número para extraer solo la última fila del dataset. Está bien, entonces A, queremos la última fila del dataset. Siempre esto no me acuerdo ya si se los dije o no. También una regla de estilo es poner después del numeral poner siempre un espacio, ¿sí? En los comentarios. Entonces queremos extraer la última fila, ¿no? Del data frame. Entonces, ¿cómo hacemos? Surveys. Y la última fila, la acabo de ver acá, ¿qué número era? Era el 34.786, nada, porque quiero todas las columnas. Miro a ver qué hay, y es la última fila, vamos a corroborar. Entonces abrimos el Surveys, nos vamos a la última observación y vemos que efectivamente da igual, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Ítem B, compara eso con lo que ves en la última fila usando tail. Claro, en vez de lo que hice recién, era más fácil usar tail. ¿Está bien? Para corroborar que lo hicimos correctamente. B, entonces vamos a usar tail de surveys. Bien. Y vamos, tail, acuérdense que me mostraba las últimas 6 filas, ¿está bien? Entonces es una forma fácil de ir y ver la última fila, ¿está bien? Que es esta de acá, que es lo mismo que lo que acabamos de hacer. Bueno, ítem C me dice extrae la última fila utilizando nRow en vez del número de filas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me está diciendo es que no me ponga a escribir
el número de fila, ese 34.786, sino que use directamente la salida de en a row. ¿Cómo hago eso? Entonces hago surveys, corchetes, y acá en vez de escribir el número, voy a escribir esto, ¿sí? Voy a copiar en a row surveys, porque acá adentro está almacenado ese número, coma, nada. ¿Está bien? Esto siempre es conveniente, porque obviamente tengo mucha menos probabilidad de cometer un error. Está bien que si voy y copio el número. Vamos a mirar, me da exactamente la misma fila. Bien. Y por último ítem D, me dice crear un nuevo data frame que se llame surveys last que contenga esa última fila. Bueno, surveys, vamos a crearlo. Surveys last. Y entonces copiamos este data frame que acabamos de generar. Bien, y acá entonces me aparece este objeto surveys last en el environment. Si lo abrimos, vemos, bueno, lo que ya vimos varias veces. Bueno, ahora ejercicio 3. Tenía que hacer, utilizar en row para extraer la fila que está en el medio del data frame. Almacena el contenido de esta fila en un data frame llamado surveys middle. Entonces vamos a hacer directamente surveys middle. Y ahora, ¿qué pasó acá? Voy a guardar por las dudas. Survey middle. Entonces, surveys, corchetes. ¿Y ahora qué pongo? Quiero la fila que está en el medio. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Es n row dividido 2? Porque hay que ver, porque si n row es impar, vamos a ver de nuevo. Si es impar no la puedo dividir por 2, ¿no? Voy a tener que hacer n row más 1 dividido 2. Pero en este caso es par. Así que es n row. En realidad esto es medio confuso, ¿no? Porque n row dividido 2 me va a dar, no hay un número que está, una fila que esté justo en el medio, ¿no? Voy a tener como del medio la más grande menor, digamos, o del medio la más chica mayor del medio, ¿no? Pero bueno, supongo que acá están pensando en que ponga n row dividido 2. ¿Sí? O sea, solo cuando la cantidad de filas es impar, tengo un elemento que está justo en el medio, ¿no? Si no, es como que tengo 2 en el medio. Pero bueno, salvando esa sutileza, lo que querría es esto, ¿no? O sea, es la fila que está en el lugar. ¿Qué lugar es este? Vamos a ver. Acá me quedó esto acá escrito. Es la fila 17.393, ¿sí? Entonces vamos a crearlo. Surveys middle, ¿está bien? Si voy y miro, es esa fila, ¿está bien? Bueno. Y por último, me dice combina en row con el signo menos para obtener el mismo resultado que con head surveys, ¿está bien? Es decir, para generar un data frame que contenga únicamente las primeras 6 filas del dataset surveys. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Me pedían que le dé un nombre? No, no me piden que le dé un nombre. O sea, no voy a generar un objeto con esto, sino que simplemente lo voy a escribir y lo voy a imprimir en la consola. Entonces, ¿qué quiero? Yo quiero lo mismo que con head surveys, es decir, las primeras 6 filas. Pero no quiero escribir 1, 2.6, sino que quiero hacer algo más rebuscado, y es decir, quiero que no estén las filas 7 hasta la última. ¿Sí? Entonces, 7, 2 puntos. Entonces, acá la idea es que en vez de escribir el número de la última fila, escriba en row surveys, ¿sí? Para tener menos probabilidad de error. Y ahora coma, espacio, porque quiero todas las columnas. Y vamos a ver, bueno, corroboremos que esto es lo mismo que hacer head de surveys. ¿Qué dice? ¿Por qué escribí sur? Bueno. ¿Me da lo mismo? Sí, me da exactamente lo mismo. Bien. Bueno, entonces con esto terminamos este video y seguimos en el siguiente ya con factores.